siempre tratamos por todos los medios de que aquellos benguellos y tatas que tienen los eslabones perdidos porque su padrino cayó preso, porque su padrino no sabe dónde está, porque su padrino fue un drogadicto, porque su padrino fue un alcohólico, porque su padrino hizo cosas que no debía y fue castigado por la propia enganga, donde esos munanzos congos quedaron desbaratados. Los munanzos congos verdaderos son aquellos que persisten y perduran a través de los años. Existen muchos munanzos congos que empiezan y al final se rompen porque los padrinos quieren vivir con los ahijados o las ahijadas, o porque los padrinos quieren aprovecharse del ahijado explotándolo discriminadamente. Estamos haciendo una firma de Ochosi, San Norberto. Esta firma puede ir una para adelante y una para atrás, una a la inversa y otra para allá con la flecha para la parte izquierda. Podemos hacer 4 flechas seguidas, una para adelante y una para atrás, una para adelante y una para atrás. No adelante, sino una aquí al lado. Y esto va a representar a Ochosi San Norberto. Si bien las flechas representan a Ochosi San Norberto o a Tariamba, en este caso también es representativo de Mamá Chola, la caridad del cobre. Existen muchas firmas que están confundidas y firmas que han sido hechas hasta por propios paleros. Cuando presentamos esta firma de Ochosi, nos damos cuenta que puede estar trabajando también Mamachola por esos 2 ceros que aparecen atrás. Cuando conocemos la firma, decimos, está trabajando Ochosi porque hay 4 bisongos, 4 cruces. Pero también podemos decir que la flecha del medio está trabajando Mamachola porque tiene círculo. Siempre que haya círculo, está Mamachola enmescluida en la firma. Los signos de fortaleza pueden ser representados de esta forma. ¿Qué cosa es esto? Bueno, simplemente cuando usted termina de hacer la patipemba o signo, usted pone en una esquina o a un costado o abajo o arriba este tipo de signo que le va a dar la fortaleza al trabajo que usted hizo. Como ya sabrán, cómo es que representamos mi Munanzo Congo, la tierra de donde nació mis espíritus y mi enganga, lo hacemos de esta manera. Ya cuando ustedes vean esto, ustedes dicen, ese es el Munanzo Yaca del Tata Iraca, Batalla Mundo, donde tienen una cruz y un cero, una cruz y un cero. ¿Qué ustedes pueden decir que es? Si tiene esta forma. Bueno, simplemente es Lucero Monte Leguá el que está rigiendo esa firma, porque tiene un bisongo y un cero, un bisongo y un cero. Es similar a la firma de Lucero Monte Leguá, donde hay 2 cruces y 2 ceros, donde no tiene nada que ver Mamachola en este caso. Claro que esto puede ser un poco extraño para ustedes y un poco confuso, pero a través de que ustedes lo vean y lo sigan viendo, ustedes van a aprender. Porque esto yo lo aprendí en 45 años, ustedes no lo van a poder aprender en 2 días. Porque usted no puede llegar a un Munanzo Congo, puede llegar a una casa a hacer un trabajo y coger una libreta y poner al lado la firma, porque eso se ve ridículo.
Usted tiene que tenerla en la mente y saber los significados de los signos para usted llegar y pintar o trazar con la enfemba los signos. Siempre que pintemos una ñoca, eso representa un espíritu. En este caso podemos decir que puede ser un espíritu de zarabanda, puede ser un espíritu de 7 rayos, o puede ser un espíritu como le pintamos estas cruces de ensamble. Es representativo, una ñoca, un 21, una serpiente, representa en este caso a un espíritu, pero de ensamble, porque tiene estas cruces. Ahora, en vez de cruces, pudieran ponerle 2 carabelas del diablo y va a ser un espíritu de Indokin o de Lucancácido del diablo. Las empacas pertenecen estas también a Zarabanda. Cuando pintamos tarro de esta forma, estamos representando a Zarabanda y también representamos a Endoken, al dios de las malas artes, si según los signos o carabelas o quillumbas, como se dice, ¿qué hagamos? En este caso, estamos trabajando directamente con Endoken porque le hacemos tarro a la carabela y ya nos damos cuenta automáticamente que a pesar de que son unos tarros y a la vez representamos estos círculos en forma de espiral que representan a Centella, la dueña de los espíritus. O sea, estamos trabajando con Zarabanda y a la vez estamos trabajando con Endokin y a la vez estamos pidiendo licencia a Centella para que se lleve todas las cosas malas o arrear todas las cosas malas. En este mundo complicado de mayumbero, las patipembas juegan una parte importante. Es parte fundamental saber de ella. Aquí hacemos como especie de un papalote. Aquellos que no conocen papalote es lo que se empina. No sé cómo le llamarán aquí. Esto va a estar representativo según las cruces o bisongos que tenga. Ya cuando hacemos este tipo de trabajo, nos metemos más a fondo en esta religión, donde podemos decir que está trabajando 7 rayos porque tiene 4 cruces o bisongos y que está trabajando chosis porque tiene triángulos dentro, 2 triángulos dentro. Pero cuando ya hacemos este tipo de muecas alrededor, podemos decir que estoy trabajando con mi Munanzo Congo, llamando hasta los espíritus que viven en África. Claro que usted no puede hacer ese signo porque usted no sabe qué puede venir en él. Yo sí lo puedo llamar porque es mi Munanzo Congo. Pero existen atrevidos que lo pueden hasta hacer. Pintamos el sol, el entango. De esta manera, cada vez que pintemos el entango, lo hacemos con un bisongo dentro y los rayos, especie de flechas. Esto va a transmitir lo bueno o lo malo, muchas veces haciendo en vez de cruz 0 para llamar directamente a los espíritus buenos. Cuando pintamos
la Lemba, la Luna, estamos realizando trabajo con Lucero Monte Leguá, pero a la vez estamos podemos hacer con él trabajos malos, utilizándolo en Chinchiricú. Negros africanos enanos que llegaron por el puerto de Regla en La Habana. Ellos son muy mencionados en el pueblo de Regla y Guanabacoa. Se conocen mucho que los paleros trabajan con los chinchiricú. Estos pueden ser utilizados para hacer buenas artes o malas artes. Esto tiene que ver con Lucero Monte Leguá, en Cuyo, donde muchos banguleros, muchos paleros lo utilizan siempre para hacer el mal, para cerrar los caminos de la gente, porque estos espíritus son muy, como decimos, muy jodedores. Y esto lo está utilizando realmente para hacerles bien en esta firma. Pueden haber otras firmas que lo pueden cambiar utilizando carabelas o bisongos o cruces o círculos de acuerdo al signo que utilice. Podemos pintar un bastón. Este bastón puede dar conocimiento para que los espíritus tengan algo con que defenderse. Utilizamos el bastón como apoyo y a la vez estamos invocando directo a cualquier espíritu congo, en este caso espíritus de ensamble, porque no podemos dar todo el tiempo trabajos para hacer el mal, pero sí damos a conocer todo tipo de firmas, que esto posiblemente se extienda más y tenga yo que hacer 3 o 4 programas más, porque te quiero explicar después cómo es que se mezclan las firmas y cómo las patipembas o signos hacen efecto de acuerdo a los sacrificios de animales o bucotas o maíz tostado que se den. Vamos a finalizar una vez más estas patipembas y esperemos que la semana que viene yo pueda hacer algo más. Un salamaleco para todos los tata, tataíta, allá y engueyo, y que Sambiampungo, cutar en todos los días me da güey. Que Dios los cuide y sobre todo hoy. Ya no tengo que decir seguramente cuál es el munanzo ese. Batalla más. Iraca, batalla mundo.